Estimados estudiantes, estamos en un nuevo video tutorial y en esta ocasión estamos hablando acerca de lo que serían los mecanismos de transporte. Este es un tema sumamente importante para poder conocer cómo logran ese movimiento de cada uno de los diferentes compartimentos orgánicos, lo que serían nuestros fármacos, de tal manera que habrá algunos que sean un poco más sencillos y otros que sean un poco más complejos. Así que vamos a empezar a hablar de esa estructura que de alguna u otra manera va a restringir la entrada o salida de sustancias a lo que sería su interior. En este caso estamos hablando de la célula. Y en este sentido, la célula a través de su membrana, que permite rodear el citoesqueleto y delimitar lo que sería el citoplasma y los organelos, esto le va a ayudar significativamente para regular lo que sería lo que entra y sale de la misma. En este sentido, los organelos, aparato de Golgi, retículo endoplásmico, mitocondria, núcleo, son contenidas gracias al citoplasma y gracias a la membrana que permite regular qué cosas entran y qué cosas salen. Ahora, pero para tener una idea un poco más específica de lo que es la membrana, vamos a partir del hecho que la membrana se comporta como una especie de guardia o de vigilante que está a la entrada de un lugar, de tal manera que las verjas serían la bicapa lipídica y obviamente es lo que permite regular la entrada o salida de ciertas sustancias. Obviamente esto en condiciones fisiológicas, porque cuando hay una alteración, una patología o una lesión, lógicamente lo que sucede es que hay sustancias que van a entrar de forma no controlada. En este ejemplo vamos a tener que por un extremo tenemos al oxígeno y tenemos también el CO2. Tenemos la bicapa lipídica formada por fosfolípidos, o también se le conoce como doble membrana, que van a poder atravesar lo que sería el interior o van a pasar al interior de la célula por el hecho simple y sencillo de su tamaño molecular. En cambio, tenemos ahora macromoléculas, elementos mucho más grandes, que por su gran tamaño se les va a hacer bastante difícil poder atravesar esa bicapa lipídica. Sin embargo, estas sustancias aún conservan opciones para poder penetrar al interior de la célula o por el consiguiente salir de la misma. Para ello necesitarán lo que sería un canal proteico, el cual se va a abrir según ciertas características y va a permitir la entrada o salida del mismo. Obviamente estas son estructuras que están diseñadas para ese tipo de moléculas que son de gran tamaño y que tienen características muy diferentes a aquellas que pueden atravesar con facilidad la bicapa lipídica. En ese sentido, vamos a tener moléculas de gran tamaño que utilizan canales. Y eso va a ser como el ejemplo del oxígeno o el CO2, es como una red que está en el océano, donde a través de esa red pasa sin ningún problema el agua, pero el pez queda atrapado, ¿no? Entonces las moléculas sencillas de poco tamaño, las que son hidrosolubles, serían como el agua que atraviesa la red, en este caso sin ningún problema. Y el pez sería como aquella molécula de gran tamaño que se le va a dificultar atravesar la red y por esa misma razón queda atrapado ahí, pues se consigue la pesca, ¿no? Entonces, perdón, esta característica que tiene la membrana al conseguir que pasen ciertas sustancias y otras no, se le conoce como permeabilidad selectiva. Ahora bien, existen dentro de la permeabilidad selectiva algunas características y esas son eliminar elementos que no sean necesarios para la célula. O sea, los desechos pueden ser evacuados a través de esta característica. Otra vez, conseguir estimular a otras neuronas gracias a ciertas sustancias que producen las neuronas o la neuroglia, dependiendo del tipo, que son los neurotransmisores. Entonces los neurotransmisores son sustancias específicas para tejido nervioso que estimula a otra semejante de ese tejido. Otro de los elementos importantes es conservar o mantener el fluido extracelular. Esto es mantener un volumen de líquido constante tanto fuera como dentro de la célula con el objetivo de mantener lo que sería su estabilidad dimensional.
y obviamente funcionar con ello. Otra de las cosas muy importantes es que esta permeabilidad selectiva ayuda a la comunicación entre célula y célula, siendo por ello un elemento crucial para poder relacionarse con el entorno. Ahora, el mantenimiento del fluido extracelular tiene mucho que ver con características de las sustancias que están fuera de ellas, así que dependiendo de esas características de las sustancias, esta se les va a hacer más fácil o más difícil poder atravesarlas. Ahora bien, esto para tratar de hacer un ejemplo de lo que estoy tratando de explicar, vamos a suponer que en el océano está un submarino. Ese submarino obviamente contiene diferentes densidades de componentes tanto fuera como dentro del mismo. Y obviamente al tener oxígeno dentro, estas tripulantes van a generar un proceso de respiración y eso produce desechos. Y como pueden ver en la cánula de escape, ahí se salen los desechos de CO2 que son generados producto de la respiración de los tripulantes. Si fuera herméticamente sellado, los tripulantes morirían por intoxicación por CO2. En este caso, este mecanismo permite regular la cantidad de CO2 que hay dentro de la cabina para que los tripulantes puedan soportar más tiempo permanecer ahí dentro. Y obviamente, entre más tripulantes estén o existan, la acumulación de CO2 es mayor. Por lo tanto, pues el desecho del mismo también se incrementa. Ahora bien, siguiendo con estas características, nosotros podemos decir que la capacidad con que una sustancia pueda atravesar o no la membrana celular va a depender básicamente de tres aspectos. Uno, la composición química que presente. Otro, el mecanismo de transporte específico que vaya a utilizar según su naturaleza química. Y también los que van a ser los determinantes del movimiento. Entonces, esas son tres características fundamentales que van a garantizar o van a caracterizar el movimiento de las sustancias. Ahora bien, cuando tomamos nosotros el primer acápite, que es la composición química, nosotros, tenemos que tomar en cuenta que en la membrana celular lo que tenemos en mayor proporción serían los fosfolípidos, que son la bicapa lipídica. Y hay fosfolípidos de diferentes densidades. Los más densos se encuentran en las partes de los extremos, o lo que se conoce como los polos. Y la parte menos densa está como en medio. Esto sería, si fuese un sándwich, las rebanadas de pan serían las partes más densas, o sea, lo que ven ustedes arriba y abajo. Y la parte menos densa sería su contenido, que sería pues el queso amarillo, por ejemplo, o la jalea, si se están desayunando, y eso sería de menor densidad. Recapitulando, los de mayor densidad serían como el pan, en los extremos, y los menos densos está en el centro. Pero en una membrana celular no solamente encontramos lo que serían los lípidos, también hay proteínas, y esas proteínas, algunas ayudan para el transporte, ¿no? Y entonces forman canales o simplemente son mediadores transmembrana que permiten o facilitan esos mecanismos de transporte. Y aquí tenemos la estructura básica de lo que sería el mayor porcentaje de lo que es la membrana celular. Dos polos de lo que serían unos lípidos densos y en el centro dos grupos de lípidos que son de menor densidad. Eso para mantener la estabilidad. Si fueran de igual densidad, ambos se disolverían. Y esto se hace para poder contener a esas dos densidades dentro de una sola estructura. Ahora, eso era con respecto a la composición química. Ahora, con respecto a los mecanismos de transporte, vamos a tomar muy en cuenta que dependiendo de las características, las sustancias entran o salen. Pero no todas pueden entrar como el agua que habíamos dicho en la red. O algunas necesitarán algunos mecanismos particulares para conseguirlo. Así que hay algunos parámetros aquí. Y son sustancias y también características de densidad y concentración. Son unos detalles ahí que hay que tomar en cuenta para conseguir uno u otro tipo de mecanismo de transporte. Y cómo ocurre es lo que vamos a tratar de explicar a continuación. Otro
punto importante acá es que el objetivo del mecanismo de transporte en sí es introducir y dejar salir los solutos de la célula. Los solutos vamos a tomarlos como todas aquellas sustancias que tienen la capacidad de ser parte o no de la célula, ya sea introduciéndose, siendo parte o no como desecho. Y aquí tenemos un esquema general donde tenemos los diferentes tipos de mecanismos de transporte, donde podemos nosotros distinguir cuáles van a ser algunos de los parámetros, ¿no? Unos que están basados gracias al movimiento browniano, otros que están basados de acuerdo al gradiente de concentración, ya sea mayor o menor, otros que están relacionados a lo que sería el movimiento a través de vesículas. Y dentro de los que se mueven en relación a favor de un gradiente de concentración, tenemos a las formas pasivas, los que van en contra, los que son activos, y las vesiculares, pues las que tienen que ver con desplazamiento, con encapsulación de sustancias. Ok, así que vamos a hablar primero de lo que tiene que ver con el movimiento browniano o el mecanismo de transporte que tiene que ver con lo que sería el movimiento browniano. Y en este sentido, esas fuerzas para poder desplazar una sustancia de un lugar a otro van a depender básicamente de tres características: lo químico, lo eléctrico y lo electroquímico. Entonces, antes que nada hay que definir qué son o qué es el movimiento browniano. Y el movimiento browniano, que es un concepto bastante antiguo, nos establece que básicamente todas las sustancias están constantemente en movimiento, o las partículas siempre están en movimiento. Ahora, si las partículas o moléculas de un entorno se encuentran en constante movimiento, en consecuencia, en algún momento de ese tiempo va a suceder un fenómeno que se los explicó en breve, y cuando ese fenómeno se da, se produce energía. Y esa energía es lo que permite que una sustancia se mueva de un sitio a otro. Vamos a ver algunos ejemplos del movimiento browniano. Cuando yo proyecto o enciendo el foco, el flash de mi celular en un entorno oscuro porque se fue la luz, yo notaré en algunos lugares más que en otros que se forman una especie de partículas que están alrededor de la luz. Entonces esas moléculas están ahí siempre, nada más que ahora las veo porque es de noche y obviamente tengo mi medio de contraste, que es la luz. Y esas partículas siempre se están moviendo. Por ejemplo, con una erupción volcánica, la ceniza, esas van a estar en constante movimiento en la atmósfera y van a ser millares de ellas. O cuando simplemente coloco azúcar en un vaso con agua, obviamente esas moléculas van a estar moviéndose hasta que hay un punto en que lo dejen de hacer. O sea, que lo vamos a ver que lo haga, ¿no? Ok, ahora, en este sentido, partiendo de lo que son el concepto del movimiento browniano, hay una pregunta muy interesante, y es, hay dos tipos de áreas en relación a este movimiento, donde hay un alto nivel de energía y un bajo nivel de energía. Mi pregunta es, el movimiento browniano se basa en un desplazamiento que va en dirección de la flecha naranja o en relación a la flecha azul. ¿Qué es esto? El movimiento browniano permite que las moléculas se muevan de alto nivel de energía a bajo nivel de energía, o de bajo nivel de energía a alto nivel de energía. Es una pregunta ciertamente interesante relacionada con esta parte. Ok, vamos a tratar de contestarlo. ¿Qué es lo que sucede? Si las moléculas están en constante movimiento y si hay una gran cantidad de esas moléculas, es inevitable que en algún momento, en algún punto del tiempo, esas moléculas colisionen entre sí. Y la colisión de dos partículas o dos moléculas va a generar como consecuencia una producción de energía. Y esa energía es la que va a permitir que una sustancia se mueva de un lado a otro. Por decir así, del espacio A al espacio B.
Recapitulando, las moléculas, si se están moviendo constantemente, va a llegar un momento en que una molécula con otra va a chocar entre sí. Y al chocar entre sí, va a producir energía. Y esa energía es lo que va a garantizar que una molécula se mueva de un punto A un punto B. Es como lo que sucede cuando nosotros hacemos una figura con fichas de dominó y un solo movimiento logra liberar una gran cantidad de energía al final, que es el resultado del pequeño golpe que cada una de las otras fichas le dan a las demás. Así que con un pequeño estímulo energético, un pequeño choque, eso genera como un efecto carambola, como sucede pues en el billar también. En relación a eso, los mecanismos de transporte tendrán, cuando hablamos del movimiento browniano, un choque de moléculas que va a generar energía, basado en el principio browniano, que es las partículas están constantemente en movimiento. De tal manera que esto se va a dar de que cuando las moléculas se van a generar un alto contenido de energía, van a pasar a un sitio donde hay un bajo impacto energético o un bajo nivel de energía. O sea, entre más moléculas hay en un sitio, más choques van a haber y en consecuencia se van a mover al sitio donde hayan menos choques. En eso básicamente se constituye el movimiento browniano. Ok, ahora, para la fuerza de desplazamiento hay tres principios, y es el químico, el eléctrico y el electroquímico. Vamos a hablar primero de lo que sería el químico. Y en este hay un punto fundamental que es el gradiente de concentración, o sea, la cantidad de moléculas o partículas de sustancia que hay de un sitio o de otro. Entonces, aquí tenemos cómo, a través de una membrana semipermeable, vamos a suponer que esta primera parte es el compartimento A y esta otra parte es el compartimento B. En ese sentido, primero habían más moléculas en el compartimento A y poco a poco se fueron desplazando al compartimento B. Al lograr eso, va a llegar un punto donde las dos sustancias se equilibren, de moviéndose de un sitio a moviéndose al otro, de tal manera que van a conseguir en un momento estar completamente equilibradas. Ahora, utilizando el concepto browniano, es bastante lógico. Si tenemos más moléculas en el extremo A, lógicamente hay más energía acá. En tal caso, eso va a generar un desplazamiento de las moléculas del sitio de mayor energía al sitio de lo que sería la menor cantidad de energía, que sería la parte B. Teniendo esto en claro, nosotros podemos repasar lo que habíamos dicho. Más moléculas, porque hay una mayor cantidad de ellas por el gradiente de concentración, va a generar, como esas moléculas se están moviendo constantemente, en algún punto del tiempo un choque que va a generar un efecto carambola que va a liberar energía. Esa energía liberada va a permitir que las sustancias se muevan de un sitio a otro. Ok, cubierto esa parte, nosotros podemos definir al gradiente de concentración como la cantidad de sustancias que se encuentran en un compartimento A y que pudiesen llegar a desplazarse a un compartimento B. Ahora, otro de los aspectos es el eléctrico, para poder conseguir lo que sería el movimiento browniano. Ahora, tipo de carga en membrana y en molécula va a ser un elemento importante. Ahora, con esto nosotros nos estamos refiriendo a la polaridad. Y en relación a la polaridad, que es la carga, va a ser más fácil o más difícil que una molécula atraviese esa membrana. Vamos con los ejemplos. Aquí tengo moléculas en movimiento que tienen, si se fijan, hay unas amarillas y unas azules. Aquí tengo solo moléculas amarillas. Entonces significa de que en este compartimento, las de alto nivel de energía, o sea, las que tienen esta mayor cantidad, de moléculas, van a generar más choques, consiguiendo consigo
el desplazarlo a un sitio donde hay menos cantidad de energía. Esto sería como, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que subirnos a un elevador. Y cuando nos subimos a un elevador vamos a tener dos elevadores, el A y el B. En el elevador A vamos a suponer que hay 10 personas y en el elevador B hay solo 5 personas. La posibilidad de que las personas aquí se amontonen y se golpeen entre sí es mucho mayor que acá, que hay un poco más de espacio. Entonces, en este caso, esto sería el mayor gradiente de concentración y este sería el menor gradiente de concentración. Ok. En este sentido, tenemos acá el ejemplo de la mayor cantidad de personas de un lado con respecto al otro. Ahora, el grado de afinidad, como estamos hablando de la polaridad, es una cosa interesante, porque ustedes pueden elegir irse en ese ascensor o no irse, dependiendo de la gente que vean. Así que si son personas afines, en este sentido, si hay muchas personas que conocen acá, se sienten seguros y se van. Pero si acá son pocas personas pero no los conocen, entonces no tienen esa afinidad y lógicamente pues esperan otro ascensor. Con eso tiene que ver la polaridad. Entonces, ¿en cuál de los dos elevadores hay un mayor gradiente de concentración? Lógicamente que tiene que ser en el A. Ahora, el otro punto importante es la fuerza de atracción. Y la fuerza de atracción, entre mayor sea la fuerza de atracción, mayor será el gradiente de concentración. Perdón. Un buen ejemplo de la fuerza de atracción, nosotros lo vemos constantemente, ¿no? Este es un buen ejemplo de eso, ¿no? De la fuerza de atracción que puede tener una chica por un chico o viceversa, ¿no? Entonces, recapitulando la parte eléctrica, aquí tenemos que hablar de las cargas. Y básicamente las moléculas pueden tener una carga positiva o negativa. Entonces puedo tener cargas positivas dentro de la célula y fuera también, pero también puedo tener cargas negativas dentro y fuera. Ahora, aquí en este ejemplo nosotros nos vamos a fijar que dentro de la célula hay más cargas negativas y fuera de la célula hay más cargas positivas, y eso constituye perfectamente una membrana en reposo. Dentro de la célula la carga es negativa y fuera de la célula la carga es positiva, y eso es lo que determina el equilibrio. Aquí tenemos dos células que están con una membrana celular en reposo en relación a sus cargas. Ahora, esa carga positiva tendrá mayor facilidad o mayor dificultad para entrar. Entonces tomemos en cuenta el concepto que nosotros manejamos de los polos. Polos opuestos se atraen. Así que hay una posibilidad de mayor atracción hacia esta molécula al interior de lo que sería la célula. Así que hay una fuerza de atracción de la molécula positiva hacia lo que sería el extremo interno de la célula. Ahora, ¿cómo va a conseguir entrar? Tiene una fuerza de atracción, pero quizás esa molécula es grande, así que eso va a ser un impedimento. Si esa molécula fuera pequeña y liposoluble, va a ser mucho más fácil que entre sin necesidad de un mecanismo adicional. Vamos a ver ahora la otra situación. Tenemos una molécula negativa o con carga negativa dentro de la célula. Ahora, está atraída por su carga hacia lo que sería fuera de la misma, pero las características de la molécula le van a ayudar o no a poderlo conseguir. Entonces, el mecanismo de cómo hacen para salir, vamos a tratar de explicarlo. Entonces, hay dos tipos de mecanismos de transporte. Cuando hablamos en general, hablamos de los pasivos y los activos. Y aquí tenemos en los pasivos tres tipos: la difusión simple, ósmosis y la difusión facilitada. ¿Cuáles son algunas de esas propiedades? Y aquí hay una lista, ¿no?, de propiedades de los mecanismos de transporte, que es espontáneo, no espontáneo,
requiere de proteína, no la requiere, requiere de energía, no lo requiere, se mueve a favor del gradiente o se mueve en contra. Entonces ustedes en este momento van a pausar el video y me van a organizar según lo que serían las características, las que tienen que ver con el transporte pasivo y las que tienen que ver con el transporte activo. Y así, gracias a la página de internet y YouTube, entonces vamos a pasar, después de haberlo hecho muy bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Entonces tenemos los mecanismos de transporte y vamos a empezar a hablar de los pasivos. Y vamos a empezar con la difusión simple. En la difusión simple nosotros vamos a tener la bicapa lipídica y vamos a tener una molécula que está fuera de la membrana y que ésta va a poder atravesarla sin ningún problema. ¿Qué características deberá tener la molécula X para poder lograr pasar fácilmente por esto? Ustedes ya lo saben. Las características son o tienen que ver fundamentalmente con el hecho de que la carga lo atraiga, de que haya un gradiente de concentración, de que sea liposoluble, de que tenga bajo peso molecular y que sea de pequeño tamaño. Si cumple con esas características, no va a tener ningún problema para poder atravesar lo que sería la bicapa lipídica, ya sea a favor o en contra, ¿no? Ya sea dentro o fuera de la misma. Ahora bien, el transporte pasivo se explica en función de imaginémonos una roca ya colocada en la cuesta de una loma. Poca energía tendré que aplicarle al extremo de lo que sería la roca para que ésta pueda caer en picada. Así que va a ser muy poca energía la que necesite para bajar esa piedra de la colina. Pero ¿qué pasa si yo quiero subir nuevamente esa roca a la colina? Así que ahí tendré que invertir mucha energía para poder conseguirlo. Este ejemplo nos permite diferenciar en síntesis cómo funciona un transporte activo y cómo funciona un transporte pasivo. Y vemos que el pasivo pues va como que es mucho más fácil de conseguirlo si se dan las condiciones apropiadas, y obviamente el activo va a ser algo difícil. Concepto de farmacológico que no pueden olvidar. Y como estamos hablando de farmacocinética, es fundamental y crucial recordar siempre esto. El organismo no le va a hacer ningún favor a su fármaco, así que si ustedes quieren que su fármaco le pida ayuda, entre comillas, al organismo y que gaste su energía para conseguir el movimiento o el desplazamiento del mismo, difícilmente pasará de esa manera. Ok, vamos a suponer ahora que tenemos moléculas como el agua. La pregunta será acá: ¿hay algún tipo de elemento que facilite su entrada a la membrana? Bueno, y se lo puede poner aún más interesante. Fíjense, la molécula de agua tiene dos hidrógenos que son positivos y tiene un oxígeno que es negativo. Entonces, aquí está fuera de la célula y aquí estamos dentro de la célula. Lo que predomina acá es la parte positiva y lo que predomina acá en la parte interna es la negativa. Hay un predominio de cargas positivas. Si nos vamos al concepto de la atracción según la carga, lo que pasa es que la carga ciertamente atrae a la molécula al interior, pero hay un problema: la hidrosolubilidad. Es una molécula grande y no es lipídica, así que al no ser lipídica, eso va a querer entrar pero no va a poder. Eso es como que yo quiera ir a una fiesta y no haya pagado cover. Yo quiero ir, yo quiero entrar, pero no puedo porque el de vigilancia no me lo permite, porque no tengo mi entrada. Entonces, a pesar de que la carga sea positiva y en la parte interna sea negativa, entonces yo voy a tener
el problema de que por un lado tengo atracción, pero por el otro lado no soy químicamente compatible. Entonces el agua en este caso no va a poder pasar con facilidad. Entonces aquí tenemos la explicación, ¿no? Existe atracción porque las cargas lo permiten, pero el tipo de sustancia no se lo hace fácil. Y por esa razón va a ser un poco más difícil. Entonces aquí vienen unas cuantas preguntas. Ok, dentro de una célula se encuentran moléculas liposolubles y en el ambiente externo pocas sustancias liposolubles. ¿Hacia dónde se mueven? Entonces aquí tienen las opciones. Dentro de la célula, fuera de la célula, hacia el líquido extracelular. B y C son verdaderas, no ocurre la difusión. Sí, lo sé, no hay ninguna, todas las anteriores son falsas, así que esa no puede ser.